En 2002, Bobby y Kelly Dacuara esperaban su segundo hijo. Kelly estaba animada, pero nerviosa. Siempre me sentía como si algo no estuviera bien. Es decir, durante el embarazo no tuve náuseas ni otra cosa. Simplemente no me sentía bien respecto del embarazo. Bien, excelente. El 13 de septiembre de 2002, Hailey nació con 3 kilos 400. Al nacer se veía muy normal. Pensé que era hermosa, era mi hija, por eso era perfecta. La primera vez que supe realmente que algo andaba mal fue luego de la primera noche en el hospital con su respiración. Respiraba con dificultad y estaba muy congestionada. Y se podía escuchar la respiración en el fondo de la nariz y en la garganta. Roncaba. Es decir, era una bebé y roncaba con tanta fuerza como su padre. Además de la congestión, Kelly quedó impactada con ciertas características faciales que parecían poco usuales. En mi opinión, Hailey no se veía realmente como una recién nacida normal. Sus ojos me parecían muy apartados y su frente muy alta. Parecía casi redonda, es decir, como proyectada hacia adelante. Mientras estábamos en el hospital, le hicieron la prueba de audición. Se les hace a los recién nacidos y no la pasó. El médico vino y explicó que probablemente no había pasado la prueba debido a la congestión. Sentí que algo ocurría y no sabía qué era. Pero salvo la prueba de audición, Hailey pasó bien las otras pruebas y los médicos la enviaron a casa. La llevamos para su control después de 2 semanas. Estaba progresando bien, pero aún tenía la congestión y el pediatra pensó que tal vez era un resfriado. Atendí a Hailey desde que nació. Durante los exámenes físicos, además de los momentos en que venía por la congestión, se estaba desarrollando como un bebé normal. La primera vez que vi a Hailey fue en su bautismo. Noté que los ojos estaban un poco más apartados que en la mayoría de los niños. Su rostro casi se veía como el de un niño con síndrome de Down. Cuando Hailey tenía 3 semanas, la congestión empeoró. Luego tuvo alta temperatura. Alarmados, sus padres la llevaron a la sala de emergencias. Le hicieron una radiografía de tórax. Cuando Kelly vio la radiografía de tórax, inmediatamente notó que no estaba bien. Y vimos que los pulmones estaban despejados, pero su caja torácica era muy pequeña en la parte superior y se ensanchaba en la parte inferior. Pensé, ¿cuál es el problema con la forma del tórax? Y dijeron que no era anormal. Los médicos nos aseguraban que todo estaba bien, y yo confío en ellos. La radiografía no mostraba ninguna anormalidad en el desarrollo de los pulmones de Hailey. Una vez más el médico sospechó que estaba combatiendo un resfriado y una gripe y la envió a casa. Pero a los 2 meses de edad, las dificultades respiratorias no eran su único problema. Hablé con Kelly sobre la posibilidad de que Hailey tuviera asma. Le di el nombre de mi médica y le dije que tal vez debía ir a darla. La llevamos a la neumonóloga, la examinó y pensó que podía ser asma. La neumonóloga no pudo afirmar que Hailey tuviera asma porque era demasiado pequeña. Pero no era solo su respiración. Parecía diferente a los otros bebés. Los bebés normalmente son flexibles. Hailey parecía rígida. Parecía que estaba usando un cuello ortopédico. No se le podían levantar los brazos a una altura mayor que sus hombros. Siempre sentía que iba a quebrarle los brazos al tratar de ponerlos a través de las camisetas. Nos dijeron que ella debía comenzar a estirarse un poco y que lo haría en su momento. Tenía fiebre con mucha frecuencia. Tuvo muchas infecciones en los oídos. Kelly continuamente la llevaba a los médicos. Algunos podrían pensar que se está llamando la atención, pero por el tono de voz de Kelly sé que estaba realmente preocupada. Comencé a pensar que Bobby creería que tal vez yo estaba perdiendo la perspectiva del asunto. En realidad no pensaba que hubiera algo realmente serio. Pensé que eran problemas menores. A pesar de la fe de su esposo, Kelly no podía dejar de sentir que algo andaba mal con su hija. Y pronto se convirtió en algo aún peor como para ignorarlo. Cuando Hailey tenía 3 meses de edad, noté que tenía una curva en la base de la columna y se volvió más prominente a medida que pasaban las semanas. Entonces decidimos llevarla al ortopedista. Y él dijo que era una curvatura de la columna. No era normal, pero
no un problema grave. En la radiografía que le tomó nos mostró 2 vértebras mal formadas. El ortopedista les dijo a los Dakwara que los bebés que nacen con deformidades en la columna frecuentemente padecen también problemas cardíacos, por eso los envió a un cardiólogo. Encontraron un prolapso de válvula mitral. Las válvulas del corazón no cierran apropiadamente y existe reflujo de sangre mientras ésta se impulsa hacia el corazón. Es un trastorno común. El médico dijo que mucha gente tiene ese problema y ni siquiera lo sabe. Dije, todo lo que puedo pensar es que estos son otros problemas, la congestión, la curva de la columna, la rigidez. Nada de eso tiene que ver con esto. Eso es lo que entendía. Pero me preguntaba cómo era que ninguno de esos problemas se relacionara con esto. Ya no era un solo problema. Tenía miedo de ir a otro doctor porque cada vez surgía algo nuevo. Íbamos de médico en médico, el pediatra, el otorrinolaringólogo, el gastroenterólogo, los ortopedistas, los cardiólogos, las visitas a la sala de emergencias. Luego, a los 6 meses, Hailey desarrolló otro síntoma desconcertante. Notamos que cuando había luz, cerraba los ojos. Y si le tomábamos fotografías, realmente cerraba mucho los ojos. Siempre pensé que lo había heredado de mí, porque yo hacía lo mismo cuando era más joven. Pero mientras pasaba el tiempo, parecía que empeoraba. Noté que la luz le molestaba. También noté un leve lagrimeo en los ojos y una especie de oscurecimiento. El doctor Gómez, que conocía a Hailey desde su nacimiento, sugirió que la llevaran a un oftalmólogo. Cuando íbamos a ver a la oftalmóloga, realmente no pensamos que esto estuviera relacionado de alguna forma con lo que estaba pasando antes. La oftalmóloga notó que había una opacidad de la córnea. Entonces nos dijo que podía ser glaucoma. Cuando uno escucha glaucoma, se piensa en personas de 70, 80 o 90 años. Cuando se escucha que una niña de 7 meses tiene glaucoma, esto no me parecía correcto. Pensé que todo lo demás pasaría al ir creciendo. Creo que ese fue el momento en que sentí que había algo mal, tal vez en mí mismo. Los resultados de las pruebas eran inconclusos, así que los Dakwara visitaron a otros especialistas, pero fue durante una visita de rutina al doctor Gómez que recibieron las noticias más alarmantes. El médico me mostró un fax. Y miré la página y las primeras palabras que vi fueron debilitante y fatal. Y le pregunté qué era eso. Y me dijo que la oftalmóloga lo había enviado. La oftalmóloga de Hailey había recibido un fax acerca de una nueva droga para un desorden genético progresivo llamado síndrome de Hurler. La descripción le recordaba a la bebé de los Dakwara. Él dijo que podía tener eso. Y al mirar la lista de síntomas, ella los había tenido todos. Los pacientes con síndrome de Hurler no pueden producir una enzima que rompe las moléculas de azúcar. La acumulación de estas moléculas en el cuerpo puede causar desarrollo anormal en el corazón, en el cerebro y en el hígado, como así también en los ojos, huesos y oídos. La enfermedad es extraña y mortal y afecta a 1 de cada 100.000 personas. Sin tratamiento, los niños que son severamente afectados pueden morir a los 5 o 6 años. Kelly seguía diciendo que tenía la enfermedad. Tenía todos los síntomas. Yo no estaba totalmente seguro de que Hailey tuviera la enfermedad de Hurler. Le dije a la señora Dakwara, hasta no ver a los genetistas no sabremos nada. Y yo no pensaba que ella tuviera esa enfermedad. Es decir, las posibilidades de que la tuviera eran muy remotas. A la semana siguiente, Kelly y Bobby llevaron a Hailey a una genetista, la doctora Joyce Fox, experta en el síndrome de Hurler. Recuerdo que ella estaba sentada sobre el regazo de su madre tratando de alcanzar juguetes y jugando como jugaría cualquier bebé de 8 meses. Pero había algunas sutiles características que como genetista me preocupaban. Esas características incluían rasgos faciales, opacidad de la córnea, espalda redondeada, infecciones de los oídos y congestión.
Examinó a Hailey. Le tomó muestras de sangre y orina, pero por la manera en que la miraba y la examinaba, yo sabía que ella pensaba que Hailey tenía la enfermedad. Estaba preocupada de que realmente tuviera el síndrome de Hurler, pero había que esperar los resultados. Existía una gran posibilidad de que mi hija muriera a los 5 años de edad. Los Dakwara estaban devastados cuando supieron que su hija Hailey podía tener un extraño y mortal desorden genético llamado síndrome de Hurler. Pero no podían estar seguros hasta que tuvieran los resultados de las pruebas de sangre y orina. La doctora Fox llamó a casa y Kelly atendió el teléfono. Le dije, bien, ¿tiene los resultados? Y ella dijo, bueno, dieron positivos. Hailey tiene el síndrome de Hurler. Y Kelly inmediatamente se conmovió y no pudo hablar más. Le pedí que esperara un minuto y le pasé el teléfono a Bobby y salí de la habitación. Discúlpenme. Cuando colgué el teléfono, fue cuando la noticia me golpeó realmente y comencé a llorar. Cuando regresé a la habitación, él estaba llorando. He was crying. Y creo que eso fue uno de los factores más atemorizantes de todo esto, porque él es un optimista. Y verlo llorar significaba que sabía que algo estaba mal. Y si él lloraba, era real. Nos abrazamos y descubrimos hacia dónde íbamos en los últimos 8 meses y medio. Ahora todo tenía sentido. Teníamos que resolver qué haríamos. Porque durante 8 meses me dijeron que no había nada mal con mi bebé. Y luego me dijeron que iba a morir. No había una cura definitiva para el síndrome de Hurler, pero los Dakwara supieron muy pronto sobre un tratamiento experimental en la Universidad de Duke llamado trasplante de sangre de cordón. Cuando vi a Hailey tenía alrededor de 10 meses y medio y se veía como un niño de su edad con el síndrome de Hurler. El síndrome de Hurler también se conoce como gargolismo. Si el tratamiento no funcionaba, Hailey enfrentaría un futuro devastador. La enfermedad se llama gargolismo porque los niños lucen como gárgolas. Lo que hubiera pasado es que ella hubiera mostrado más y más retardo mental. Hubiera tenido problemas para caminar si es que alguna vez caminaba. Hubiera perdido la visión y la audición. El rostro se hubiera visto más anormal. Estos niños realmente enferman de forma crónica hasta que tienen una falla cardíaca y mueren. En un último esfuerzo para salvar a Hailey, intentarían trasplantar células sanguíneas del cordón umbilical y de la placenta de un bebé recién nacido. El trasplante les da un nuevo suministro de células que pueden producir la enzima que el cuerpo no puede producir. 10 días después de llegar a Duke, se encontró un donante para Hailey, pero sus problemas estaban lejos de terminar. Nos dijeron que había una gran posibilidad de que pudiera morir mientras se realizaba el trasplante. Pero después de todo, se enfrentaban con un desenlace que podía ser definitivamente malo, pero que le daba a Hailey una oportunidad de tener una vida sana, y sintieron que debían arriesgarse. La preparación de Hailey para el trasplante era en sí misma un proceso peligroso. Se la trató con una dosis alta de quimioterapia que destruyó su sistema inmunológico y la dejó vulnerable a una infección fatal. Uno se siente muy mal al hacerle algo así a un hijo, porque uno sabe que sufrirá. Y sabíamos que o le hacíamos eso a Hailey, o moriría. Luego de 9 días de quimioterapia, Hailey, que lucía más frágil que nunca, estaba lista. El día del trasplante de Hailey fue el 1 de agosto de 2003. Tenía 11 meses. Le pusimos su vestido rosa. Convertimos ese día en un gran día y realmente lo fue. Y Hailey durmió casi todo el tiempo.
Realmente es un procedimiento simple en el que le hacen una transfusión de sangre y ese es el comienzo de su nueva vida. El trasplante fue un éxito. Ahora todo lo que la familia Dakwara podía hacer era esperar para ver si funcionaba. Lo peor que podía pasar era que el cuerpo rechazara el trasplante. Mientras estuvimos ahí vimos morir a muchos niños. Era atemorizante saber que había otro niño con el mismo desorden de Hailey y que no se salvara. No nos telefoneábamos porque temíamos que fuera de mala suerte. Solo queríamos recibir la llamada de Bobby y Kelly diciendo que todo había salido bien. Hailey Dakwara sufría de una extraña y fatal enfermedad conocida como síndrome de Hurler. Luego de ver a su hija pasar por un traumático trasplante de sangre de cordón umbilical, Kelly y Bobby solo podían esperar y ver si funcionaba. Nos dijeron que su organismo ahora estaba fabricando la enzima que no estaba fabricando antes por sí misma. Entonces supimos que el trasplante estaba funcionando. Luego de 100 días de incertidumbre, Hailey estaba sana. No se puede estar más feliz cuando se ha estado con una niña que enfrentaba la muerte y se está de regreso con una niña que tiene una vida por delante. Hailey tuvo suerte de haber sido diagnosticada antes de cumplir un año, porque muchos niños con síndrome de Hurler no son diagnosticados hasta que son más grandes, así que tuvo una mejor oportunidad de normalizar su vida. Camina. Balbucea, ba, 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 ba. Balbucea por toda la casa. Es realmente pequeña, hermosa y fuerte. No sabemos qué le depara el futuro, pero creemos que vivirá una vida larga y feliz. Al nacer,